Durante los últimos 40 años, la economía creció a una de las mayores tasas de las cuales se tiene registro, y llegó a convertirse en la segunda potencia económica más importante del mundo. Aunque el crecimiento se haya desacelerado en la última década, parece inevitable que Japón supere a Estados Unidos. Fragmento de un artículo periodístico publicado en 1990, meses después del estallido de la burbuja japonesa, una de las burbujas financieras más grandes de la historia. Mucho se habla de lo que está pasando con la economía de China últimamente, pero nadie habla de que Japón se encontraba en la misma situación 30 años atrás. Este video es una comparación del modelo económico de China desde los 80 hasta la actualidad, con el modelo japonés desde 1955 hasta principios de los 90. Primero veamos algunos datos. Japón, en 1989, representaba el 17% del Producto Bruto Mundial. Actualmente la economía china representa aproximadamente el 19%. China es considerada la fábrica del mundo, después de todo representa el 28% de la producción industrial mundial. En 1989, Japón representó aproximadamente el 23% de la producción industrial del mundo y era la segunda mayor potencia industrial. China, actualmente tiene el superávit comercial más grande del mundo. Japón, a finales de los 80, también tenía el superávit comercial más grande del mundo. Aún así, tanto en China en la última década como en Japón en los 80, el superávit comercial constantemente disminuyó como porcentaje del PIB. El consumo interno en ambos países se mantuvo sin muchos cambios, por lo que el crecimiento económico era impulsado por otros factores, y curiosamente en ambos casos el factor es el mismo, la creación de burbujas. La situación en la que se encuentran ambos países es bastante similar, pero no podía ser de otra forma, ya que el modelo económico es el mismo. Esencialmente, ambos países aumentaron de manera exponencial la tasa de ahorro en la economía. El alto nivel de ahorro se usó en gran medida para subvencionar la producción y la construcción de fábricas e infraestructuras que provocaron un aumento masivo en la capacidad de producción. Es fundamental entender cómo es que aumentó de forma tan desproporcionada la tasa de ahorro, ya que es el pilar de este modelo. En Japón, los salarios de los trabajadores fueron deliberadamente suprimidos, los sindicatos estaban intervenidos por la burocracia gobernante. Además, se llevaron a cabo medidas para desalentar el consumo y se incentivó el ahorro a través del sistema bancario. Por ejemplo, altos impuestos sobre la renta a la vez que nulos impuestos sobre los ingresos por intereses de depósitos bancarios. Pero con marcada diferencia, los factores que más aumentaron el ahorro en Japón fueron la infravaloración del yen y el aumento del precio de la tierra y de las propiedades inmobiliarias. Estos dos factores, a partir de los 70, fueron completamente manipulados por el Estado. Esencialmente, lo que el gobierno hizo fue disminuir el consumo de los hogares y, por ende, aumentar su tasa de ahorro, a la vez que transfería esos ahorros a las corporaciones para financiar la producción y a los terratenientes, que tenían una alta propensión a ahorrar a través del sistema bancario, lo que aumentaba aún más la tasa de ahorro. Ahora veamos cómo es que aumentó la tasa de ahorro en China. En China los salarios también fueron deliberadamente suprimidos por el gobierno. Los sindicatos altamente intervenidos y el sistema Hukou impidieron que surja un mercado laboral genuino para los trabajadores. El gobierno chino forzó a los ahorradores de clase baja a depositar su dinero en los bancos, en los cuales las tasas de interés eran completamente manipuladas. Lo que los políticos hicieron fue transferir recursos de los ahorradores a los prestatarios, que generalmente son empresas o individuos bien conectados con el Partido Comunista. La manipulación del yuan también tuvo un rol muy importante en aumentar la tasa de ahorro. Es de suma importancia entender que el alto nivel de ahorro en ambos casos no fue producto del libre mercado, ni el resultado de alguna característica inherente de su cultura. La alta tasa de ahorro fue creada, artificialmente, por el Estado. El otro pilar del modelo económico de China y Japón es el sistema bancario, mediante el cual los burócratas controlaban directamente el dinero en la economía. El Banco de Japón, teóricamente establecía límites en la cantidad de préstamos que los bancos podían otorgar,
pero en realidad establecía cuotas de crédito que los bancos debían cumplir. Un banco japonés no aumentaba o disminuía el crédito en respuesta a las tasas de interés o al entorno macroeconómico, lo hacía siguiendo las órdenes del Banco de Japón, que a su vez seguía órdenes del Ministerio de Finanzas. Los bancos japoneses no se tomaban el tiempo de discernir entre préstamos de calidad o insolventes, ya que no existía la necesidad de hacerlo. Lo único que tenían que hacer era suministrar crédito a las constructoras inmobiliarias para generar actividad económica, y a las corporaciones para producir suficientes bienes para exportar y generar un superávit comercial. En tales condiciones no existía el riesgo de insolvencia, ya que las élites burocráticas siempre los rescatarían. Esas eran las reglas del contrato social. Durante los años del milagro económico japonés, este modelo funcionó extremadamente bien, pero inevitablemente desembocó en la burbuja financiera de los años 80. El sistema bancario chino es significativamente similar a su homólogo japonés en sus años de crecimiento. Los reguladores del gobierno orientan a los principales bancos para expandir el crédito hacia los sectores que consideren necesarios para generar crecimiento económico, independientemente de si produce beneficios o pérdidas. Para entender el sistema bancario en China, es necesario tener una idea general de cómo funciona el Partido Comunista. Todos los funcionarios del gobierno tienen objetivos que deben cumplir si esperan ascender en la estructura de poder del partido. Los objetivos más importantes son un rápido crecimiento económico y la estabilidad social. De ahí surge la constante necesidad de los políticos de generar altas cifras en los datos relacionados al crecimiento económico. Siempre que las autoridades necesiten generar actividad económica, pueden ordenarle a los bancos a que otorguen crédito a alguna constructora o promotor inmobiliario. Si construyen obras públicas inútiles o casas en las que no vive nadie, eso no importa. Los bancos simplemente mantendrán los préstamos incobrables en sus libros, mientras que los reguladores harán la vista gorda y fingirán que todo está bien. Después de todo, siempre pueden pedirle prestado a alguien más, y en el peor de los casos, no es su dinero, es de los ahorradores. Si bien es cierto que existen diferencias entre los modelos de China y Japón, la base es la misma, un sistema bancario altamente centralizado, que le permite al gobierno suministrar subsidios masivos a los productores y a los constructores de infraestructuras. Aunque cabe recalcar que mientras Japón desalentó la inversión privada extranjera, China permitió las entradas de capital por parte de inversores privados externos. Eso explica el significativo aumento en la productividad, más notoria en China en la primera década del 2000. Como mencioné anteriormente, tanto la burbuja de Japón en los años 80 como la burbuja china en la última década son el resultado del alto control del gobierno del sistema bancario y financiero. Japón infló el precio de las viviendas y de las acciones para financiar el superávit comercial, y China para generar crecimiento económico. Pero a pesar de la explosión de la burbuja en Japón a principios de los 90, el país no sufrió ningún colapso económico ni ninguna crisis social que desestabilizara el sistema. Incluso las quiebras de los bancos a finales de los 90 no provocaron ningún desastre económico que generalmente viene asociado con eventos de tal magnitud. Simplemente la economía se quedó estancada y constantemente disminuyó su participación en la economía mundial. Realmente hay pocas posibilidades de que China sufra un colapso económico significativo. La estructura relativamente aislada y centralizada de su sistema financiero funciona como una capa de seguridad para el Partido Comunista. Mientras alguien pueda absorber los superávits comerciales, realmente no habrá ninguna amenaza seria para la estabilidad del país. Aunque también es cierto que la situación internacional actual es muy distinta que hace 30 años. Japón y China son países muy dependientes de su superávit comercial para mantener el control sobre la economía. Paradójicamente, eso los vuelve dependientes del déficit comercial de otros países, en particular de Estados Unidos. Esto fue todo por hoy. Si te gustó el video, dale like, y si estás interesado en aprender de historia y finanzas, no dudes en suscribirte. Espero que tengas un buen día.